Esta tarde tenemos el gusto de contar con Eugenia Policelo. Ella es de Argentina, ha sido la gentileza de poder aceptarnos esta invitación para la entrevista. Pero para eso no existe otra persona mejor que para hacer la introducción que ella misma. Así que Eugenia, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Andrés por la convocatoria y a todo el equipo de IPG. Me encanta que bueno, estos diálogos se puedan dar entre una misma disciplina, pero entre países y una misma región. Estoy en Argentina, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales, terminé como mi formación universitaria con un poco de sabor a que estaba quedando mucha información solamente en la universidad y con muchas ganas de explicar lo que iba escuchando, lo que iba aprendiendo, y ahí fue que empecé mis primeros pasos en lo que es la comunicación ambiental, sin en realidad tener un rumbo o una idea muy fija, era simplemente ejercicio y escritura. Y bueno, con el paso del tiempo eso fue creciendo. Distintos proyectos me fueron pidiendo la participación, y así fue como empecé a tener notas en uno de los diarios de más importancia acá en Argentina, que es perfil.com, después en medios que incluyen perspectiva de género dentro de su periodismo, como es Feminacida, que es un hermoso desafío, es donde actualmente más desempeño mi trabajo como columnista de las temáticas ambientales en vinculación con género, y también soy tallerista ahí para todo lo que es la comunicación ambiental y desde perspectivas de género incluidas, como también estoy dando talleres y capacitaciones dentro del Centro Textil Sustentable, que es esta mirada hacia la moda, ¿no? La mirada de sostenibilidad de la moda más particularmente. Pero bueno, siempre esta trayectoria enmarcada como por mi necesidad de contar un poco todos mis asombros que encontré en mi camino. Y después también lo que fueron mis producciones de podcast fueron de la mano de eso. También producciones que empezaron como freelancer y después otro proyecto capaz más grande lo fue capturando y me fue incluyendo en sus proyectos y contratando. Así que esta es una presentación muy más narrativa, pero bueno, va por ahí mi trayectoria en el área. Buenísimo, Eugenia. Y cuéntame, dentro de todo esto, que la parte ambiental en realidad es transversal con muchas áreas, por no decir con todas, el gusto en sí, la vocación en realidad, porque para continuar con esto, con la parte ambiental se necesita vocación. Soy testigo de muchos casos que empezaron en ambiente por múltiples, motivaciones, por obtener un título, por terminar rápido una carrera, por la universidad. Pero en sí, para continuar en esto, yo creo que se necesita vocación. ¿Cómo nace tu vocación en la parte ambiental? Sí, adhiero completamente, es vocación. Hace poco me lo dijeron en una entrevista laboral, justamente, que toda la gente que se dedica al área ambiental es gente que tiene que tener la vocación muy marcada, justamente porque vamos muy en contracorriente, ¿no? En cuanto a los pensamientos muchas veces o los paradigmas. Mi vocación arrancó desde mis estudios, desde la escuela secundaria, o sea, mucho más viejos de lo que fue la carrera, y básicamente desde la perspectiva económica que tiene la sustentabilidad, la necesidad o la urgencia de pensar otros sistemas económicos que no sean lineales. Ahí empezó un poco mi vocación de decir, necesito aprender otras maneras de encauzar las economías. De hecho, casi estudio economía, pero me contaron después que había como ramas más específicas. La realidad es que tienen una base, si se quiere, como de definición muy parecidas, la economía y la ecología, porque es todo administrar recursos escasos en ambos casos encima, pero encontré como ahí mucha vocación y mucho por hacer. Entonces es un campo realmente que no tiene fin. Cada vez estamos dándonos cuenta que hay mayor conciencia y mayor demanda de esas temáticas, cosa que no esperaba. Y a la larga me fui dando cuenta que bueno, es un camino bastante necesario en el cual mantener la vocación.
Sí, la verdad es que es... perdón que te interrumpa, pero sí, justamente en este tema de la vocación y la economía, yo recibí, tanto en la formación de grado como en la de posgrado, el tema de economía de los recursos naturales, economía ambiental, que tiene que ver justamente con este dilema de poder asignar como valores monetarios al tema ambiental, que ha tenido bastantes trabas por los prejuicios y preconceptos que se manejan. Pero dentro de esta trayectoria ambiental que tú has tenido, cuéntame un poco más sobre los temas en los que tú realizas o has realizado artículos relacionados justamente con esta temática. Bueno, buena pregunta. Particularmente como en los países de Latinoamérica, siempre hay un foco muy necesario en la escritura y la explicación acerca de cómo integrar la perspectiva ambiental cuando hay una posibilidad de inversión externa sobre la explotación de nuestros recursos naturales, ¿no? En una región, un continente con una abundancia y diversidad de recursos naturales, en particular en Argentina, siempre aflora la necesidad de esta discusión cuando existe una oportunidad muy concreta de recibir financiamiento externo para una cierta inversión y empiezan a aflorar muchísimos frentes que por un lado están más hacia la idea de que esto no se tiene que hacer, otros frentes que dicen, bueno, en el estado de desarrollo en el que nos encontramos como país es inminente y no podemos pensar en otra cosa. Es una misma discusión una y otra vez. Ahí es donde más encuentro sentido dar las pautas para las discusiones como con conceptos claros. Qué significa la extracción de ese recurso natural y cuál es el modo en el que se da. Incluir la variable ambiental en esta aceptación, ¿no?, de las inversiones y no pensar que solamente por recibir inversión externa estamos salvados. Particularmente en Argentina, este es un argumento súper recurrente por los préstamos a fondos internacionales, al Fondo Monetario Internacional en particular, en el cual parece como que vale todo, ¿no? Vale todo en cuanto a la explotación y exportación de recursos naturales. Y al mismo tiempo hay frentes muy negados a ello que no admiten ningún tipo de intervención en los ecosistemas. Entonces, ahí hay que aclarar muchas cosas, sobre todo poner en manifiesto las distintas concepciones de ambiente que tenemos, que esa es como para mí el punto inicial para empezar a hablar, y ahí es donde encontré más trabajo. En Argentina fueron bastantes las circunstancias. Una fue con la explotación del litio en la zona de la Puna, Argentina, que está todavía en discusión. También cuando fue la explotación, ciertas reglamentaciones que se levantaron, prohibiciones y digamos, cambios legislativos para la autorización de minería con cianuro en zonas de Cuyo. También, problemáticas ambientales de antaño, como es la problemática del riachuelo de Buenos Aires y también, lo que es el cambio climático afectando a la Argentina de manera directa desde la ocasión de la sequía, una sequía bastante severa que está ocurriendo hoy en día y que pareciera que, es simplemente la niña, la oscilación de la niña, pero tiene otro trasfondo que hay que empezar a discutir. Es en esos puntos que justamente captan mucho la atención en el país porque significa los financiamientos externos que se están teniendo y que todo el país pone los ojos en ellos como si fuese la mano a sostener, y ahí es donde está mi trabajo más puntilloso. Sí, en realidad son temas fuertes que a veces se los deja como a otras áreas. Exacto. Porque si bien es un tema, en el tema de minería, a veces se trata de hablar con mineros, con geólogos, pero el punto de hasta con abogados, que no digo que esté mal, de hecho tienen que ver, pero en el tema ambiental justamente necesitamos la intervención de los profesionales que estudiamos esta rama. Claro. Y creo yo que tiene que ver
y espero tu comentario con respecto a esto, tiene que ver nuestra actividad, más allá del discurso, es con la generación de información veraz y actualizada, porque es fácil hablar desde la subjetividad, es decir, acá en Ecuador tenemos también actualmente un tema que está en debate con respecto al de a minería específicamente, pero desde los argumentos del lado que se opone a la minería, yo creo que debería haber una generación de datos un poco más severa, un poco más de apoyo con respecto a gremios, con respecto a asociaciones de profesionales en el tema ambiental y obviamente apoyados por las instituciones estatales que controlan eso, porque ese es su deber, es controlar, fiscalizar, y nosotros desde el lado externo, por decirlo así, desde el lado privado, poder aportar con información que permita tomar decisiones. No sé cómo se está llevando actualmente este tema en Argentina, cómo se la maneja. Bueno, buenísimo ese análisis y coincido en la necesidad. La realidad es quizás un poco consonante a cómo está sucediendo la generación de información en el mundo, que es que está polarizada realmente. Y si bien se puede generar información, a veces está muy segregada ya las posturas de ciertas organizaciones, ¿no? Que no se dan espacios a diálogo. Igualmente, sí considero que hay muchas otras voces que no se les da tanta difusión y que justamente son este aporte de información más clara que permiten como juntar los argumentos y buscar una solución más interdisciplinaria. En Argentina, si bien existen las distintas instancias de discusión en el Congreso Nacional, cuando hay sobre todo sanciones de ley y que bastante polémicas, ¿no? Y que ahí es donde se encuentran científicos, referentes de organizaciones, ahí es donde más se da esa discusión de generar nueva información y poner en autos a todas las personas sobre, bueno, qué implica las prestaciones de servicio, etcétera. Creo que no, a diferencia de quizás lo que mencionabas, no se le da tanto énfasis al trabajo gremial, lo cual es sorprendente, ¿no? En un país donde también son muy importantes los sindicatos o las organizaciones sindicales pesan bastante fuerte en las decisiones políticas, pero no se los incluye dentro de estos armados a la hora de aceptar proyectos de explotación. Y coincido en que es necesaria la información de calidad, es decir, considerando el estado actual de la cuestión, sobre todo de que ningún país va a tener recursos naturales que no los intervenga de alguna manera. El tema es cómo, la verdad es esa. No podemos, como que tenemos que deshacernos un poco de la idea de que el ambiente se tiene que mantener en su condición prístina, porque no existe, realmente es medio una utopía, y en realidad las discusiones que debemos dar, que es, bueno, el cómo, pero nadie llega a ese punto, nadie llega a la pregunta del cómo, llegamos a sí, no, sí, no. Y hay una pregunta que hace poco surgió por otro debate de explotación petrolera, que es, bueno, ¿y a qué sí? Y creo que ahí es donde hay un nicho importantísimo de generación de información. Bueno, qué sí, qué cosas pueden ser compatibles, ¿no? con un desarrollo económico. Y más que nada ser claros, porque acá tenemos justamente ese debate, porque si bien la legislación permite realizar explotación en ciertas áreas, en algunos casos, como es el caso de áreas protegidas que están establecidas a nivel nacional y reguladas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que se llama acá, solamente con autorización de presidencia se puede realizar explotación, pero en la realidad y en la práctica, cuando uno está en proceso de obtener un permiso ambiental, ya sea licencia ambiental, que es como el permiso ambiental más fuerte, que tiene más obligaciones, y acá se manejan registros ambientales y licencias ambientales. Cuando se quiere obtener este tipo de permisos, existen una serie de trabas, de demoras en la aprobación, obviamente hay la parte que está en contra de la minería, como decía, y más bien no se define en dónde sí y en dónde no, justamente claro. Complementando lo que tú decías, y se seduce mucho al tema de conservación, y está bien conservar, pero a ver, si vamos definiendo las cosas
según los instrumentos técnicos que se manejan acá, no sé cómo es en Argentina, no tengo claro ese tema, que acá se llaman planes de desarrollo y ordenamiento territorial, sí, en donde se zonifica, se realiza una evaluación en base al uso de suelo, en base a qué sé yo, temas culturales también. Se definen sitios en donde se puede y no se puede hacer. Entonces es mucho más fácil para las empresas que invierten o para las personas que están en contra de la minería, que invierten en minería, o los que están en contra de esto, puedan realmente definir, aquí se va a hacer, se puede dar permisos o realmente no, para tener las cosas claras, incluso hasta para las inversiones internacionales que llegan acá. Y también deben obviamente someterse y acoger el cumplimiento de las normativas ambientales, que al final son estándar prácticamente en cuanto a contaminación o generación de efluentes, contaminación de aire, agua, suelo, o incluso en el tema cultural. Pero el tema de conservación es importante, yo no digo que no, y como profesional en el área, yo veo que es una necesidad definir en dónde es lo que se tiene que conservar y obviamente exigir que se haga, porque no es conservar el hecho de que he visto en algunos sitios de acá de Ecuador, que definen, por ejemplo, vamos a hacer reforestación y vamos a apadrinar un árbol o un sector. Se apadrina, se toman una fotografía y luego nunca más llegaron a ver la zona o el arbolito. Y es eso, es cumplir con lo que realmente se debe hacer en base a la normativa. Si vas a reforestar, es mucho más útil, según hemos conversado con algunos colegas, es mucho más útil si tú reforestas en una zona en donde tú quieres conservar, qué sé yo, una zona porque tiene importancia hídrica, porque tiene, qué sé yo, especies endémicas, porque tiene importancia, pero enfocado, obviamente, con un estudio detrás, no solamente tener iniciativa aislada, iniciativa que no forma parte de un proyecto en sí integral. Sí. Y en Argentina entiendo que las áreas protegidas se respetan, o sea, es decir, no tienen intervención del Estado para realizar actividades extractivas o de sectores estratégicos, como se maneja acá, o cómo se maneja. Exacto, las áreas protegidas, bueno, hay por supuesto distintas jerarquías, pero las más importantes serían los parques nacionales, que están administrados por un organismo estatal nacional. Son muchas las áreas protegidas de Argentina, pero creo que el éxito, si se quiere, de la no intervención extractiva dentro de los recursos que plantea ahí, tiene que ver con que empezaron con una idea nacional, no tanto de conservación per se, sino más bien de estrategia y geopolítica. Casualmente, digamos, muchos de los parques nacionales en Argentina están ubicados en las zonas fronterizas, en todos los países limítrofes, y bueno, empezaron siendo como una manera de marcar, de delimitar el territorio argentino, ¿no? De cualquier manera, con el paso del tiempo empezó también a haber una discusión de, bueno, los grados de protección que necesitamos en cada lugar y a quienes realmente protegemos en eso. Hay áreas bastante respetadas en ese aspecto y que es inaccesible, por ejemplo, para el turista. Sin embargo, a medida que van encontrando por ejemplo, recursos importantes o estratégicos, hace ya unos varios años, hay un parque nacional que está en disputa porque han encontrado yacimientos de petróleo y es como que de golpe esa protección se desdibuja un poco y se busca la manera de como levantar esa determinación territorial que ya se había hecho en un pasado, ¿no? Esto que mencionabas del ordenamiento territorial, que también adhiero muchísimo, es una discusión muy, muy, muy pendiente en Argentina. El miedo que a mí personalmente, es una apreciación personal, me surge es que frente a esas delimitaciones puedan existir posibilidades de que en algún momento se levante, se modifique ese código de ordenamiento territorial y que vuelva a ser nuevamente maleable, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, al menos las áreas protegidas
sí se rigieron bastante estrictamente en cuanto a sus límites. Como toda área protegida del mundo, creo que siempre tiene conflictos en cuanto a las personas que eran preexistentes a la delimitación del área protegida, como comunidades originarias, en el caso de Argentina. Y por otro lado, que si bien se les da muchísimo valor a nivel marca país, yo creo que no están del todo valorados en un sentido económico. Para digamos, la gente que es residente en Argentina es bastante accesible ir y es siempre un incentivo que la gente conozca los parques nacionales y las áreas protegidas, y me parece una iniciativa de concientización ambiental muy importante, pero también es igualmente accesible para, digamos, cualquier tipo de turista que venga al país y los conozca, y a veces nos da como un poco de extrañeza, ¿no? Porque decimos, bueno, nosotros nos cuesta muchísimo viajar a otros lugares, a veces por los pasajes de la moneda, y creo que uno de los valores más digamos, transferibles a la moneda, bueno, termina siendo casi igual que para nosotros. A veces eso ya es un tema, una apreciación personal, pero sí, bueno, hay muchísima utilidad en cómo se conforman y los servicios que prestan estos parques. Sí, a mí me llama mucho la atención realmente la vinculación que tienen tanto la parte ambiental con la parte turística, porque han podido conjugar de buena manera la utilización de estos recursos, porque el hecho de que sea área protegida no quiere decir que no se les permite el acceso. A mí me llama mucho la atención el manejo que realizan, por ejemplo, en Iguazú, que es un parque nacional que está compartiendo fronteras con Brasil por el tema de cataratas, con Paraguay también, y también el tema de Bariloche, que le sacan muchísimo provecho y es visitado de forma masiva, pero eso no quiere decir de que no se respete el área en sí, de que tienen estudios de capacidad de carga, de también servicios turísticos, de calidad turística, que se ve la diferencia con algunos otros sitios, en otros países de acá de la región, que se considera como que un área protegida no tiene que tener, por ejemplo, accesos para poder llegar al recurso en sí. Nosotros tenemos acá en Ecuador el punto más cercano al sol, un nevado, que es de extremadamente difícil acceso para una persona, qué sé yo, de 60, 65 años, claro, porque las condiciones no lo permiten por un lado, que es entendible, pero por otro el acceso en sí no tiene senderos como accesibles, tampoco se tiene esto que llaman en Argentina las aerosillas, que permiten acceder de un sitio a otro, no necesariamente caminando, que mejora también el servicio turístico y por otro lado la accesibilidad, que es sumamente importante. Esos dos puntos tú podrás decirme muchos más que tienes en Argentina, pero me llama muchísimo la atención el manejo que se les ha venido dando. Tú dime. Claro, bueno, mencionaste justo dos de los más antiguos y los que son como más emblemáticos en la construcción del turismo accesible, sobre todo. Empiezo por Cataratas del Iguazú porque tiene un ejemplo muy interesante, porque es el mismo recurso natural, se gestiona en Brasil y el otro lado de Argentina, ¿no? Entonces podemos ver como dos países distintos gestionando una maravilla natural. Y lo que yo vi en observación es que en Brasil existe una concepción mucho más de vitrina de ese recurso natural, de esa belleza en realidad, porque ni siquiera es de recurso, es simplemente apreciación visual, y como mucho más compartimentalizada su vista a determinados poderes adquisitivos. Por ejemplo, para distintas vistas existían distintos tipos de entrada, ¿no? Con otros costos. En cambio, en Argentina, en realidad, son las mismas pasarelas y que uno puede acceder caminando por el medio de la selva, por todos esos lugares, y no existe como esa fragmentación de costos para poder ver y disfrutar el espacio. Es más una concepción de que estar y conocer esos espacios protegidos no tiene que ver con sentarnos desde el auto a mirar hacia afuera por una ventana, sino integrarnos, ¿no? Siguen un poco esa premisa. Obviamente los que se pueden, porque hay algunos que son muy extensos y realmente por más que quisiéramos estar todo el día sentados mirándolo, necesitamos movilizarnos en automóvil.
pero de cualquier manera siempre ofreciendo alternativas que involucren a la persona rodeada del espacio natural que se busca proteger. Esa es un poco la premisa. El Parque Nacional Nahuel Huapi, que es el que mencionabas antes también sigue un poco esa lógica. Es un parque muy extenso y que es el día de hoy. Yo viajo a Patagonia todos los años y nunca termino de recorrer realmente todas las áreas. Es que Argentina es inmenso, aparte de eso. Es muy inmenso y bueno, y esto que ofrece, ¿no? Que uno puede inmiscuirse dentro del Parque Nacional, disfrutar la vegetación, disfrutar todos los servicios que se ofrecen ahí. Y no necesariamente desde un punto de estar sentado como espectador, espectador pasivo, ¿no? de la naturaleza. Porque muchas veces se trabaja esa perspectiva de la naturaleza y que es muy difícil, muy complicado que nos mantengamos en esa posición, porque después es muy difícil poner las manos a la obra cuando necesitamos trabajar sobre un recurso natural justamente en sintonía con algún tipo de actividad económica y decimos, bueno, tenemos que unir las dos cosas. Pero si venimos de una población solamente concientizada para sentarse desde su sillón a ver las cataratas del Iguazú, por ejemplo, es muy difícil hacer esa transición de que la naturaleza no es eso que está afuera y que yo estoy mirando y que la tengo que dejar así perfectita. Porque si no, después queda como esta idea de que uno viaja a la naturaleza, por ejemplo, cuando va a esos lugares, y en realidad es una persona en relación con la naturaleza, y es a veces una de las trampas que uno puede caer cuando visitan como áreas protegidas desde una idea un poco compartimentalizada con el entorno, ¿no? Sí, y aparte, a ver, el hecho de que sean áreas protegidas, que tengan acceso masivo a los sitios, obviamente que también tiene relación directa con amenazas a las cuales están sujetas, no están expuestas. Claro. Y dentro de esto, entiendo que también en la provincia de Corrientes existe deforestación, existe plantaciones masivas de mate, monocultivos principalmente, que también es necesario poder definir, cuantificar, realmente poder tener claro cuál es la información con datos, como comentábamos hace un momento, actualizados, que los gremios actúen, gremios en cuanto a profesionales, porque entiendo que en Argentina se maneja también la figura de observatorios. Sí, observatorios que generan información. Además de sí. Exacto, observatorios que tienen esta información, lo sacan por su cuenta y esos datos realmente son útiles para tomar decisiones. No sé si por ahí nos puedes justamente ampliar un poco más el tema. Sí, bueno, ya que mencionaste la provincia de Corrientes, ahí está localizado un parque nacional muy lindo, muy importante, que es los esteros de Liberá. Los esteros son simplemente como, voy a decirlo en palabras muy simples, terrenos que están bastante bajos y por lo tanto que el agua ingresa hacia ellos y forma una especie de humedal. Son áreas muy ricas en cuanto a pastos para la ganadería. Y como sabés, Andrés, que has estado en Argentina, la ganadería es una de las actividades económicas más importantes y resaltándose sobre todo por la pastura, ¿no? Para que el engorde del ganado es en su gran mayoría a través de las pasturas y pastizal. La realidad es que, bueno, esos son los típicos ejemplos en donde se encuentran cosmovisiones distintas de qué queremos hacer en un mismo espacio. Tradicionalmente ese área ha sido ocupada y habitada por familias y comunidades que se han dedicado a la ganadería vacuna, por la gran fertilidad que tiene el terreno. Hoy en día está bastante complicado porque hay una bajada histórica del río que alimenta esos territorios, pero justamente como afectó mucho la actividad económica, existió también ahí como todo un planteo de, bueno, seguramente estaban haciendo mal las prácticas los ganaderos que existían en ese área y como todo este cuestionamiento al productor que viene llevando su tarea hace capaz 200 años en un mismo terreno.
Y bueno, ahí justamente es donde empezó a mostrarse como si fuesen excluyentes los manejos sostenibles del territorio con la actividad ganadera. Es decir, no porque se busque valorar este recurso es que quizás no puede existir un ecosistema diverso y en el cual también las personas que han estado trabajando ahí durante todos estos siglos puedan ejercer todo ese conocimiento que vienen acumulando. Hay un poco esa idea de que la persona que se dedica a las actividades económicas en esas áreas protegidas en realidad se está aprovechando y no tiene ningún tipo de conocimiento sobre su conservación, y eso es muy sensible porque es una visión bastante como jerárquica, ¿no? De quién sabe realmente proteger o no. Y se pierde ahí muchas poblaciones que guardaron un conocimiento milenario, muchas veces de las prácticas más útiles y más efectivas para con los recursos que allí están. Entonces, nada, bueno, volviendo a la pregunta, era eso de que son estas áreas protegidas que a veces se piensa que las actividades económicas se tienen que poner un costado, y en realidad a veces radica justamente en esas personas la posibilidad de la conservación. Y cerrando el tema de los esteros con un ejemplo al respecto, cuando yo visité muchos de los guardaparques que están en ese área, nos contaban que ahora se dedicaban al trabajo turístico, pero originalmente ellos eran cazadores de cocodrilos. En ese área está muy llena de cocodrilos, bueno, entre un montón de fauna, pero se los insertó dentro del programa de conservación como agentes directos, digamos, no excluyéndolos, sino como trayéndolos hacia una mirada de conservación del territorio que los involucre a ellos. Buenísimo. Es que, a ver, es necesario y fundamental el trabajo conjunto, poder entender este conocimiento que existe en territorio para poder rescatarlo y poder aplicar lo que se tiene que aplicar, porque la idea, como tú dices, no es excluir actividades productivas de naturaleza en sí, sino más bien tratar de controlar que se cumplan las normativas, se cumplan parámetros para descarga y etcétera. Y justamente dentro de esto hemos hablado del tema rural, por ponerlo de alguna forma, pero el tema urbano tiene muchísimas aristas, muchísimos temas dentro del manejo de residuos sólidos, que entiendo que existen muchas iniciativas y proyectos que se vienen desarrollando en Argentina, en Buenos Aires en sí. El tema de control industrial también, con el tema de descarga de efluentes, de alcantarillado y manejo de aguas residuales en sí. Existen muchísimos temas. ¿Cómo se está manejando esto actualmente? Bueno, actualmente el mayor desarrollo de esos planes de gestión están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vendría a ser la capital ya administrativa y casi de un montón de cosas del país y de la provincia. Mucha gente rechaza eso, ¿no? Y como que se enoja de que la gestión más avanzada está acá, pero en realidad no es una cuestión simplemente de mayores recursos, sino que fue necesario porque sí, la ciudad tiene una particularidad que no son solamente los habitantes, sino también la misma cantidad de habitantes son los transeúntes que vienen a diario en la ciudad. Entonces es básicamente manejar una ciudad con el doble de generación de residuos que los habitantes que uno tiene en el territorio. Así que es bastante difícil, a veces compleja esta gestión. Creo que si bien existen iniciativas muy variadas y cada vez avanzando mucho más en la profesionalización y la incorporación sobre todo de los trabajos cooperativos que existieron siempre para la recolección diferenciada de residuos. Creo que ahí encontró Buenos Aires y Argentina muchísimo horizonte, que fue la incorporación formal de personas que ya estaban ejerciendo en realidad ese trabajo de la recuperación de
de residuos. Particularmente hace 22 años, en el 2001, a partir de la crisis socioeconómica que hubo un afloramiento de trabajo informal en cuanto a recolección en la calle, de todo lo que eran materiales reciclables, por ejemplo. Y a partir de esta necesidad de empezar a pensar otras lógicas de gestión de los residuos, y no por una conciencia ambiental, empezó siendo meramente una cuestión económica, porque era bastante caro para la ciudad de Buenos Aires llevar los residuos a serán unos 8 o 10 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para el enterramiento en basural. Y a partir de ahí, de que dolía, digamos, el bolsillo, empezaron a buscarse otras salidas. La verdad es que, bueno, siempre en las cuestiones ambientales muchas veces entramos por la cuestión económica, ¿no? De buscar el abaratamiento de los costos, y ese fue uno de los casos. No está del todo mejorado, digamos, siempre hay mucho trabajo por hacer. Lo bueno es que el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires se replicó hacia muchas otras áreas para poder ejercerse, entendiéndose desde la lógica de esto, de que no era necesario emplear más gente, sino registrar el trabajo que ya estaba ejerciendo, ya ejerce mucha gente en la recolección de residuos, cooperativizándolos y dándoles justamente un marco de trabajo más seguro. Y lamentablemente, igual, bueno, Argentina es un país muy extenso, y yo creo que eso a veces le juega en contra en cuanto a la gestión de las cosas que no quiere ver, ¿no? Porque esta idea de como que, bueno, de dejar las cosas abajo de la alfombra, en un país muy extenso es muy fácil eso, porque, digamos, tenemos mucho lugar para guardarlas, a diferencia de otros países. Y eso creo que todavía enlentece la gestión de los residuos a gran escala, ¿no? Pues todavía tenemos lugares en donde se pueden dejar las cosas, digamos, como una casa muy grande en donde vos tenés como un basurero muy grande. Y eso implica que hay muchas áreas desconectadas de un sistema de recolección de residuos en general, ni siquiera el diferenciado, que capaz no tienen ningún tipo de recolección y que siguen incurriendo en bueno, la quema de basura, la incineración doméstica, con los accidentes que eso conlleva, etc. Y bueno, es lamentable todavía, así que es bastante como desigual ese acceso. Pero bueno, ojalá se acelere un poco más. Digo, yo creo que es desacelerado por esta particularidad de tener mucho lugar para guardar. Sí, en realidad son varios los temas, ¿no? Y podríamos seguir aquí hablando de ambiente, pero muchísimo más tiempo. Pero justamente el motivo de la entrevista era tratar de hacer un paneo general de estos temas ambientales, y justamente todo esto, cómo poder realizar periodismo ambiental, cómo poder difundirlo, cómo poder hacer que el resto de la población tal vez deje de verlo como que es ajeno, como que acá, por ejemplo, en Ecuador tenemos una producción per cápita de aproximadamente 2 libras por habitante por día, y piensan que es de sacar la basura, de mezclar todo y que viene el camión a llevar. Pero cuando uno hace el análisis y ve los datos que se está generando acá en Quito, la capital, aproximadamente 3.000 a 3.500 toneladas diarias de basura, que tenemos Guayaquil, que se está generando 4.500, datos aproximados, ¿no? 4.500 toneladas diarias, que son las 2 ciudades que más residuos generan. Y que esto, entender que genera, cuando está mezclado, se produce este fenómeno de percolación y generación de lixiviados, que obviamente necesita un costo adicional del transporte, adicional de la recolección y adicional de la disposición final, y que esto tiene una alta carga contaminante. La gente recién, cuando se le comenta estos temas, como que traen a la conciencia de todos los problemas que pueden surgir. Y en esto, bueno, esto por poner residuos, ¿no? Pero como que el reto es cómo hacer que estos temas que los hemos abordado de manera general, pero en realidad son tantos que es imposible hablar de todos, cómo hacer periodismo ambiental con estos temas. Bueno, qué linda pregunta. Yo creo que primero es no parar, o sea, no aflojar de
darle importancia a las explicaciones que parecen que ya nos aburrieron. Siempre puede ser la primera vez que una persona escucha eso. Lo digo así, también me lo digo a mí, muchas veces yo escribiendo digo, ay, ya hablé de esto 50 veces, pero realmente es muy necesaria la repetición porque es un cambio cultural y es un cambio de paradigma a nivel mundial, digamos, no estamos exentos, no es una cosa que nacimos sabiendo. Yo no tuve educación ambiental en mi escuela, entonces evidentemente estar hablando de esto a otras escalas requiere de siempre andar repitiendo estas explicaciones una y otra vez. Por seguir siguiendo tu ejemplo, el tema de los residuos, creo que uno de los puntos más importantes siempre haciendo periodismo es llevar la información al impacto que eso tiene en tu día a día. Cuando las personas no entienden, trabajé mucho tiempo también en gestión de residuos en Ciudad de Buenos Aires, así que por eso también fui sabiendo cómo llevar estos mensajes para la incorporación, ¿no?, de los vecinos en ello. Y yo lo que me daba cuenta era que la gente tiene una especie de apagón cuando se trata de todo lo que sucede luego de que se va, ¿no?, de los lugares, o atraviesa la basura su casa y bueno, ya no existe más responsabilidad de esas personas sobre las cosas. En cuanto a la basura, en cuanto a energía, en cuanto al cuidado de los espacios públicos. Entonces siempre es tratar de llevar todas esas cosas que parecen como muy magnánimes a lo más puntual. Un incendio forestal en un área protegida, bueno, ¿qué implicancias tiene? Que obviamente va a cambiar el espacio al que uno decide vacacionar, o va a cambiar la dinámica de absorción de las lluvias, que puede dar lugar a inundaciones después, cosas que, digamos, tienen impactos, y tratar de desglosarlo siempre a los efectos que va a tener cadena abajo en el día a día de las personas. La elevación de los costos en general siempre es un punto re importante de destacar, porque siempre se piensa que la protección ambiental es más cara, ¿no?, que agrega un costo más, y en realidad yo siempre digo que no es que se agrega un costo, sino que se visibiliza un costo que ya se estaba asumiendo en algún lado. Claro. Y la verdad es que es eso, a medida que los recursos naturales se van deteriorando más, el acceso a ellos va a ser cada vez más caro. Entonces, tratar de al menos de saber eso, ¿no? Como que capaz son cosas que no podemos cambiar, pero bueno, saber que van por este lado y que la gente haga esas relaciones entre sus acciones y los efectos. Siempre, obviamente, entendiéndolo, no en un sentido tan directo de lo que yo hago hace que hace esto, pero también alentando a lo que es la actividad ciudadana al respecto, ¿no? La demanda de políticas necesarias y las discusiones pertinentes que necesitamos al respecto. Creo que ahí está, en tratar de capacitar en dónde están los niveles de acción y visibilizar las consecuencias al día a día de cualquier ciudadano. Tú lo que dices es tratar de vincular a la población para que no se sientan también como ajenos, como que no está afectando, porque exacto, sí, ahí es donde se establece el vínculo necesario para que se pueda ejecutar también acción, porque, a ver, en el tema de residuos, que es un tema que a mí me apasiona, que trabajé hace algunos años directamente con ese tema también, es que la gente tal vez no relaciona en que adquiriendo una botella plástica con agua, no solamente está comprando el contenido, sino también el envase, y ese envase es justamente lo que a futuro puede generar un problema, pero que tal vez insertando un componente de incentivo en el manejo de esto, puede realmente primero clasificarlo en casa, que es justamente el primer reto en el manejo de residuos sólidos, poder valorizarlo, tal vez asociándose en el barrio o en el edificio, o dependiendo de la organización que se tenga, para poder, qué sé yo, incentivarlo de manera económica, que justamente fue uno de los primeros temas que topamos, para poder, recuperar un porcentaje al menos de lo que se compró. Porque si uno hace un análisis de lo que compra, del valor por litro del agua embotellada versus el valor por litro que tú estás pagando mensualmente en tu casa, que se supone que debería ser potable y que se supone que deberías poder acceder a ella abriendo solamente el grifo, la canilla, como se dice ya,
no debería ser tan abismal el porcentaje. Es un porcentaje de menos del 0.0001% en relación con lo que cuesta el agua embotellada. Pero la población necesita entonces, según tu experiencia, vincularse, sentirse parte, entender que el manejar un vehículo de combustión interna que está generando emisiones todos los días también afecta, porque evidentemente la gente lo que visualiza es el tráfico. Tengo demasiado tráfico para llegar, pero no visualiza o no trae a su conciencia que las emisiones que está generando por el motor de su vehículo están realmente también trayendo implicaciones a corto y mediano plazo para su salud. Pero en esto hay retos, en la comunicación y en el periodismo ambiental hay retos que justamente hay que poder sortearlos. Dentro de tu experiencia, ¿qué retos tú encuentras en el periodismo ambiental? Bueno, en particular creo que es la mirada de que la cuestión ambiental en realidad es una cuestión de lujo. Creo que es algo con lo que batallo diariamente para seguir pensando que no es algo que pensamos cuando ya tenemos todo resuelto, es algo que pensamos cuando estamos pensando cómo resolver las cosas también. Como yo ejerzo localmente, siempre estoy capaz más, encuentro los obstáculos más que nada en cómo instalar estos argumentos en una agenda que está tan cargada de las cuestiones económicas. En Argentina, o sea, es una condición bastante que traza nuestra agenda diaria, política, el hecho de cómo se rige la economía, y parece que todos hablamos de eso todos los días. Y es difícil a veces entrar e incorporar la urgencia de la cuestión ambiental en esas discusiones. Pero la realidad es que cada vez más se están evidenciando las consecuencias de ello, ¿no? Cosas que pensamos que estaban muy alejadas y que no tienen que ver con nuestras realidades, tiene que ver y tratar de buscar como esas vinculaciones para, en particular, intentar que esa discusión no quede como algo marginalizado, tiene que estar en la misma mesa de discusión que todo el resto de las cosas, porque en realidad se emparentan. Por darte un ejemplo, en 2 días son una de las instancias de elección electorales en Argentina. Nadie está hablando de ninguna línea ambiental, nadie, ningún candidato, y hay muchos candidatos. Como sabemos, en Argentina se presentan muchísimas personas, y a mí me sorprendió muchísimo esto, y lo hablé y lo discutí, ¿no? De cómo, bueno, todas estas personas están pensando que las soluciones no involucran ningún tipo de límite ecológico. Yo no digo que digan en las promesas de campaña, bueno, voy a restaurar o plantar tantos árboles. No estoy hablando de eso, estoy hablando de reconocer los límites ecológicos que tienen sus propuestas electorales. Muy, muy básica. Y no las hay. Y digamos, creo que me desalienta, pero por un lado refuerza esta necesidad de seguir presionando a que es la mano más ausente que está. Y bueno, seguir intentando, o sea, hay mucho lugar realmente para esas discusiones, porque son las que faltan. Los espacios que yo integro en comunicación es porque saben que no existen muchas personas del área ambiental que se dediquen a esa comunicación. Y siguiendo un poco en línea de la conversación que teníamos al principio, yo cuando estaba en la universidad veía que había mucha información que quedaba puertas adentro de la universidad, que no se decía. Y es ahí donde encontré el nicho más grande para trabajar. Hay muy poca gente con un periodismo especializado, consciente y responsable respecto a estas temáticas, porque en comparación con el sensacionalismo, ¿no? Hay mucho sensacionalismo, poco profesionalismo, siempre refiriéndome a la agenda ambiental en Argentina. Hay muy poco, y puedo contar con los dedos de la mano, los periodistas como serios en estas temáticas y que pueden dar las explicaciones con vocabulario técnico, con los argumentos de ambos lados, ¿no? Así que bueno, esos son un poco los desafíos, siempre estar con una agenda que parece que nos quiere pasar por encima, pero en realidad es tratar de mostrar que es en esa misma agenda donde se tiene que meter la agenda ambiental.
Así que bueno, pero ahí seguimos caminando. Sí, yo creo que, a ver, es necesario que justamente en lo que tú comentabas, que hablábamos al inicio, de desempolvar por un lado mucha información que está generada, que está solamente o en un repositorio digital o en una biblioteca, que son resultado de investigación y de tiempo que dedicaron muchos estudiantes en formación o profesionales ya, en muchos casos, para generar estos datos. La idea y lo que se pretende justamente con este proyecto en sí que estamos desarrollando es incentivar a que los profesionales con vocación dediquen tiempo, dediquen esfuerzo a actualizar datos y que las investigaciones se realicen justamente tomando en cuenta las problemáticas urgentes que tenemos, porque problemáticas tenemos un montón, pero las urgentes, las que tienen que ver con el día a día y que lamentablemente no están visibilizadas, es necesario que los profesionales nos involucremos en esto, nos involucremos desde todos nuestros campos, porque, a ver, el ingeniero ambiental o el licenciado de ciencias ambientales tiene que conocer también sobre derecho, sobre legislación, pero no por eso, si es que el ingeniero en ambiente, en gestión ambiental, sigue un curso de derecho, le van a permitir que defienda a un acusado en un tribunal, no. Pero si un abogado estudia algo de ambiente, si es capaz o se cree, y no tengo absolutamente nada contra los abogados, quiero que se me entienda el punto, en que son más renombrados, son más buscados para opinar en estos temas, que de hecho lo pueden hacer, yo no niego su capacidad, lo que digo es que existe muchas bases que uno aprende en la universidad, aprende cuando ya sale de la universidad y se inserta en el campo profesional, que le dan argumentos y le dan también ese refuerzo que se necesita para poder no solamente hablar sobre el tema, sino actuar con proyectos ejecutables que permiten aportar necesariamente a la solución de estos problemas. Y quiero aclarar que la idea de esto no es suplir al Estado, a las actividades o acciones que tienen que hacer, porque de hecho en la Constitución, en las leyes, está claro cuál es su campo de acción, pero uno como profesional desde afuera puede hacer mucho. En el caso ecuatoriano, y yo recalco mucho en el tema de residuos sólidos, porque es un tema que creo que se necesita actuar de urgencia, que nadie me dice a mí como profesional que yo no puedo, por ejemplo, hacer un estudio de composición de residuos sólidos a nivel ciudad, obviamente haciendo muestreos aleatorios en cada barrio y a nivel de sector industrial, domiciliario. Nadie me dice que no. La normativa me lo permite hacer y de hecho no se realiza porque justamente no ha habido esta iniciativa. En Buenos Aires entiendo que existen muchas iniciativas y proyectos, el proyecto Gaia, el proyecto Basura Cero, tengo colegas de la maestría que justamente forman parte de esto y de hecho veo que se vienen ejecutando muchos proyectos en ese sentido. También con el tema de movilidad, el tema organizativo dentro de la ciudad de Buenos Aires, me parece un sistema que si bien tiene algunas cosas que mejorar, en la práctica se lleva bastante bien. Acá en Ecuador tenemos la diferencia de que el transporte público aún es muy deficiente y la gente prefiere por seguridad, por movilidad, por tiempos, por todo, manejar su vehículo particular, que esto obviamente a la larga que genera en Quito y en Guayaquil tráfico de cabeza, que no se compara a lo que se genera el tráfico, por ejemplo, en un país muy cercano al límite, Colombia, en Bogotá. El tráfico es terrible, muchísimo más que acá, sí. Pero la gente acá, aparte de todo el tráfico, las emisiones que generan, el estado anímico de las personas se ve afectado porque pasan todo el tiempo irritables y a la final, bueno, es un tema que implica todo, ¿no? Tiene muchos componentes que necesitamos, yo creo, nos vemos en la obligación como profesionales de poder aportar en la generación de información y de alternativas de solución, porque no podemos ejecutarlas todas, pero al menos brindar alternativas que permitan a los entes tomadores de decisión realmente actuar. Sí, y también de una manera interdisciplinaria, esto que mencionabas de que es distinto cuando uno viene de una profesión
y capaz se capacita en temas ambientales, bueno, es distinto cuando uno tiene una formación de base que es interdisciplinaria. Uno a veces se menosprecia un poco esas disciplinas porque parecen como que no son especialistas en algo, pero la realidad es que sí son especialistas en juntar varias como ideas y varias disciplinas y tratar de ponerlas, como vos decís, en acción. Dejar de, digamos, de mirarnos disciplina contra disciplina sin una instancia de diálogo y en realidad pensar soluciones a partir de ahí, que van a tener fallas, pero en realidad hay que actuar y empezar a trabajar sobre ellas para buscar cómo recauchutar o cómo mejorar ese trabajo diario. Pero es ahí, ¿no? Yo creo mucho eso, en la interdisciplina, en no pensar como que una disciplina tiene toda la sabiduría enfrascada y que hay un valor ahí en la necesidad de poder trascender todas estas disciplinas y saberes para comunicarlos de una manera ordenada, en complemento obviamente con la información científica que se genera por vías más institucionales, pero también más burocráticas, o capaz más segmentadas en ciertos temas, y que bueno, uno capaz desde el área periodística puede abrirse un poco más hacia temas más precisos, más puntuales, que tengan otro tipo de alcance, ¿no? Es difícil en un mundo en donde es muy fácil esta lógica medio de Twitter, de como en pocas palabras estar a explicar una cosa o la otra, y las explicaciones largas, las explicaciones con distintos argumentos son como menos populares, ¿no? Y ahí es donde a veces se trastabilla un poco este trabajo que uno trata de hacer de quiero explicarte esto y también esto y en conjunto y pensemos, bueno, la gente como que va hacia un consumo de información más fragmentado, polarizado y rápido, y ahí creo que también hay un desafío de la comunicación de calidad. Pero bueno, no es imposible, es simplemente un nuevo campo de acción. Sí, es que en realidad la inmediatez, perdón, a lo que actualmente estamos acostumbrados, que queremos todo rápido, que queremos todo al chasquear de los dedos, como que dificulta un poco las cosas porque no es así como tomar decisiones tan a la ligera, porque se necesita contemplar muchísimos temas. Nos hemos pasado mucho más de lo que yo tenía contemplado y te pido las disculpas. Vos, no, perdóname. Son varios temas, son muchísimos temas, nunca se alcanza a hablar de todos y te agradezco muchísimo, Eugenia. No sé si tengas algún otro tema que quieras tú comentarlo y obviamente una vez más agradecerte por el tiempo. Bueno, gracias Andrés, a vos y a todo el equipo. La verdad es que mi comentario final sería simplemente como no es motivarse en ese trabajo, sigue siendo muy importante, aunque pensemos que no, y aunque pensemos que nadamos un poco contracorriente. Nada, es siempre información que a alguien le aclara muchas cosas, así que nada, seguir con esa línea de sentido que aporta valor realmente a la toma de decisiones si uno ve para atrás. Así que, bueno, ese es mi mensaje. Te agradezco por el tiempo, también disculpas por extenderme, y bueno, y obviamente podremos seguir hablando en cualquier otra oportunidad. Claro que sí, María Eugenia, estamos gustosísimos. Agradezco en nombre de IPG a todos también los que vean ahora y más adelante también el video. Estamos prestos a cualquier observación y comentario. Ya dejaremos nuestros correos también para cualquier duda adicional que pueda surgir. Agradezco a todos por la atención y bueno, continuamos. Gracias, María Eugenia.